Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a continuar nuestro estudio ahí en Marcos 4. Nos quedamos la semana pasada en el verso 20, acabamos el verso 20, vamos a continuar en el verso 21, por favor. Así que abre tu Biblia ahí. Marcos, capítulo 4, versículo 21. Vamos a estar meditando en esto. No vamos a terminar el capítulo el día de hoy. Mi intención era terminarlo, pero sí es una parte un poco extensa, entonces vamos a dejar la parte final para la siguiente semana, ¿ok? Pero vamos a ver ahí en el verso 21 al verso 34 es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y quisiera leer solo la primera parte, los primeros versículos, para después de eso dar inicio con una oración. Así que déjame leerlo. Dice así el verso 21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Vamos a hacer una oración. Señor, queremos agradecerte por permitirnos venir a tu palabra, Señor, y poder estudiarla juntos, Señor, de esta manera. Gracias por darnos esta oportunidad y sabemos que tú quieres hablarnos, Señor. ¿Qué poder tiene tu palabra, Señor? Que aunque estemos cada uno en lugares distintos ahí en nuestras casas, Señor, podemos recibirla, podemos escucharla, Señor. Y nos vas a hablar de eso el día de hoy, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos des corazones receptivos, Señor, a tu palabra, rendidos a tu palabra, Señor, dispuestos, Señor, a no solo a creerla, sino obedecerla, Señor. Por favor, Padre, háblanos, Señor. Habla nuestros corazones a través de este estudio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Después de explicar el significado de la parábola del sembrador, pues Jesús continúa hablando por medio de parábolas. Es lo que va a hacer en toda esta sección. Y lo que leemos ahorita, pues en sí no es una parábola como tal, pero está dando una ilustración, ¿no? Que pues sí, realmente está hablando por parábolas todavía, ¿no? Y es muy interesante lo que está diciendo aquí. Dice el verso 21, también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Jesús hace dos preguntas, ¿no? Que en un sentido, ¿no? Y entendiendo el contexto a quien está hablando, pues son como irónicas, ¿no? Y son retóricas, o sea, claro que ya tienen una respuesta, ¿no? Y en esta parábola Jesús, o en esta ilustración, Jesús usa un objeto común de una casa que es una lámpara, ¿no? O como se describe aquí, la luz, que hace referencia a eso, ¿no? En ese tiempo, pues obviamente no había luz eléctrica como el día de hoy. La manera en que se alumbraban eran por medio de pequeñas lámparas de barro con una mecha, ¿no? Tenía como un hilo de mecha y salía la mecha, que al llenarse la lámpara, pues prácticamente se llenaba de aceite y ese aceite mantenía encendida la mecha. Y de esa manera producía luz, era la manera que se alumbraba en ese tiempo, ¿no? Y Jesús habla de esa luz, o sea, de una lámpara, ¿no? Y él menciona esto: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? ¿Qué es el almud? El almud, perdón, era una medida, era un cajón, prácticamente era un cajón que se usaba para medir semillas, ¿no? Era la manera en que lo medían, un cajón que se usaba para medir semillas, pero quizás algunas veces lo usaban para tapar una luz, ¿no? Y el candelero, que dice, no es más bien para ponerla en el candelero. El candelero era simplemente el soporte donde se iba la lámpara, ¿no? El soporte sobre el cual se colocaba la lámpara, ¿no? Para una mejor iluminación. Digámoslo así, que era el portalámparas, ¿no? Entonces Jesús dice esto: o sea, tú no vas a encender una lámpara, una luz, ¿no? Para después taparla con un cajón o para ponerla debajo de una cama. No, al contrario, lo que uno busca con la luz es ponerla en el candelero arriba para que alumbre todo, ¿verdad? Porque, pues sí, el propósito de la luz es alumbrar. Debajo de un cajón, debajo de una cama,
pues no alumbraría nada. Debe de estar en el candelero donde alumbre lo mejor posible. ¿Sí? De nada sirve la luz dentro de una casa si se oculta, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Jesús y es lo que está explicando. ¿Sí? ¿De qué está hablando nuestro Señor? ¿A qué se refiere todo esto? ¿No? Si venimos viendo todavía que está usando un lenguaje figurativo, ¿no? Por parábolas, ¿qué significa esto? ¿Qué es la luz? ¿Qué es todo esto? Tenemos que entender el contexto. ¿Sí? Jesús dijo en el verso 13, ¿tú recuerdas? Lo vimos la semana pasada, aquí en el verso 13, déjame recordarte lo que les dijo. Y les dijo esto: ¿no sabéis esta parábola? Hablando de la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Y les dijo a continuación: ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces veamos que Jesús está dando la clave para poder entender las demás parábolas, ¿verdad? Entonces necesitamos recordar el contexto, de qué viene hablando Jesús para poder entender esta parábola. Entonces, prácticamente Jesús comenzó hablando, pues lo que vimos la semana pasada, de la parábola del sembrador, donde la semilla es la palabra de Dios, ¿recuerdan? Eso es importante, la semilla es la palabra de Dios. Y los diferentes tipos de terrenos representaban los diferentes tipos de corazones al recibir la verdad de Dios, al recibir la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si consideramos esto, podemos entender que se está refiriendo, realmente sigue refiriéndose a esto: cómo recibimos la palabra, cómo estamos recibiendo nosotros la palabra de Dios. En esta parábola la luz representa la palabra de Dios, lo que era la semilla, ¿recuerdas? Esa es la luz, ¿no? Y sí, en muchos lugares también a la palabra se le representa como la luz, ¿verdad? Es lumbrera nuestro camino, ¿no? Entonces, aquí representa eso, ¿no? La palabra de Dios, la verdad de Dios, el evangelio, que es precisamente lo que Jesús ha estado predicando a todas estas multitudes. Es el contexto. Recuerda, Él está donde nos quedamos la semana pasada, ¿sí? Ahí en una barca, enseñando a todas estas multitudes. Esta multitud que lo andaba siguiendo, miles de personas que lo estaban siguiendo, ¿recuerdas? Entonces Él está predicando el evangelio, la verdad de Dios, ¿sí? Y es esto lo que representa aquí la luz, la verdad de Dios. Ahora, la verdad de Dios, lo que vemos aquí es que no producirá nada si se esconde, es lo que Jesús está diciendo. Si se oculta, no va a haber un beneficio, ¿sí? La verdad de Dios debe de ser anunciada y debe ser proclamada para que traiga fruto. Eso es lo que está hablando Jesús aquí. Esa es la referencia de la lámpara. En otro texto, Mateo 5, Jesús usa esto para hablar acerca de nosotros los creyentes, que somos la luz del mundo, ¿verdad? Pero en ese sentido no está hablando de los creyentes, está hablando de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Es el sentido que usa Jesús aquí al explicar figurativamente, ¿no?, lo que produce la palabra, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, el evangelio, lo que vemos aquí es que nunca tuvo la intención de mantenerse en secreto. Eso es lo que vemos aquí, lo que dice Jesús. O sea, si le estoy diciendo esto no es para que se lo guarden, ¿sí? Recordemos que Jesús viene hablando del reino. Jesús acaba de seleccionar, elegir a 12 hombres, ¿verdad?, que van a continuar el ministerio que Jesús va a dejar. Y van a comenzar la iglesia. Y tú y yo sabemos ya toda la historia, ¿sí? Entonces imagínate esto. Jesús le está diciendo: ustedes van a salir a sembrar. Con la palabra van a llevar la verdad de Dios. Pero en serio que divulguen esto para que crezca. Ellos tienen que entender esto. Lo que Jesús le está diciendo no lo podían guardar. ¿Por qué? Porque más adelante iba a venir la persecución, ¿verdad? Y muchos de ellos les iba a costar la vida anunciar la palabra de Dios, anunciar la verdad de Dios, como a Jesús, ¿verdad? Entonces en ese momento Jesús les dice: no se lo estoy dando para que lo guarden, para que se queden con eso. Es para que la puedan divulgar, llevar a otros lados. Así como es ilógico encender una luz y ocultarla, cubrirla, así de ilógico es escuchar la verdad y esconderla. De eso está hablando Jesús. Fíjate lo que dice ahora el verso 22. Dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. ¿Ahora qué se está refiriendo? Es muy interesante porque en los otros evangelios, en Mateo, cada uno de estos versículos los dice en diferentes momentos, ¿no? Si has estudiado
Mateo, te has dado cuenta que estos versículos Marcos los junta. Y Mateo los dice en diferentes predicaciones de Jesús. Pero ¿por qué Marcos los une aquí? Digo, no es que de repente la agarró y hizo una sola prédica de Jesús. No, probablemente esta fue una sola prédica de Jesús, pero Jesús usaba ejemplos similares y muchas veces repetitivos. ¿Por qué? Porque hablaba muchos diferentes tipos de personas. ¿No? Una enseñanza lo daba en un lugar y lo podía enseñar en otro lado y luego en otro lado. Y es por eso que aparece así en Mateo. Pero aquí en Marcos aparece junto. ¿Sí? Y digo, en Mateo cada cosa tiene un significado probablemente diferente, cada parábola, cada ilustración, pero aquí venimos con una misma intención. Jesús tiene una misma intención, que es hablar de la palabra y lo que la palabra va a producir en un corazón. De eso estamos hablando y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, Jesús dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Digo, ya viéndolo así, esta frase bien podría referirse al pecado oculto, ¿no? Que está oculto a la luz de la eternidad, ¿no? Que dices, bueno, al final todo se va a saber, ¿no? No hay nada oculto delante de Dios, al final todo va a salir a la luz. Sí, pero esa no es su interpretación aquí. Nuevamente el contexto nos ayuda a entender a qué se está refiriendo. Lo oculto y lo escondido, ya lo vimos en el verso anterior, ¿qué es? Es la palabra, ¿verdad? Lo oculto y lo escondido nuevamente es una referencia a la verdad de Dios, a su palabra. Aquellos que están escuchando a Jesús, que están escuchando a Jesús predicar, diciendo la verdad, podían esconder lo que escucharon. No decir a nadie acerca del mensaje. Pero al final esa verdad se manifestaría y saldría a la luz, ¿no? Es lo que Jesús dice, o sea, al final esto se va a saber, ¿no? Todos lo van a saber. Cuando una persona escucha la verdad del Evangelio, entonces debe de responder así, proclamando, anunciando y esparciendo el Evangelio, la verdad de Dios en el mundo. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí. La semana pasada les decía que el sentido del verso 20, y déjame leerlo, ¿no? Que es cuando habla de los que, explicando la parábola del sembrador, habla de los que la semilla que cayó en buena tierra, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Y dice ahí, los que oyen la palabra y la reciben. ¿Y qué sucede? ¿Qué produce? Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Recuerdan eso? Y yo les explicaba que la interpretación de ese versículo es que la semilla fructífera se multiplica, es lo que está diciendo. A 30 por uno es que por una semilla salen 30, ¿no? A 60 es que por una semilla salen 60, a 100 es que de una semilla salen 100, ¿sí? Entonces habla de que la palabra de Dios se multiplica cuando una persona la recibe y la empieza a proclamar, a divulgar. Eso es lo que está enseñando la parábola del sembrador. Y es lo que viene diciendo aquí también. Si tú has escuchado la verdad de Dios, tienes la responsabilidad de divulgarla por el bien de los demás. Eso es lo que nos está enseñando. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. O sea, muchos viven así, conociendo el Evangelio, pero no le enseñan. Parece que hasta tienen temor, que realmente no están confiando, no están creyendo en eso. Y al final, por si las dudas, sí, eso sí lo he oído, sí, ya lo sé. Es lo que está diciendo, o sea, no puedes callarlo. Nuestra responsabilidad cuando hemos escuchado el Evangelio es anunciarlo. Déjame poner un ejemplo. Es como si una persona, el día de hoy, en medio de todo lo que estamos viviendo, esta pandemia, tuviera la vacuna del COVID-19, ¿no? Desde hace 3 meses, tuviera la vacuna y no la diera a conocer, escondiéndola. Esa persona tendría la responsabilidad moral de anunciarle al mundo, ¿verdad? De anunciar al mundo que él tiene la vacuna, ¿no crees? Es una responsabilidad. O sea, imagínate que después ya de 2 años que ya encontraron la vacuna, él diga, no, pues yo la tenía desde hace 2 años atrás. Ya hace año y medio ya la encontré, pero pues no quise decir nada. O sea, ¿cómo se vería esa persona? ¿Sí te das cuenta? Así nosotros tenemos la responsabilidad moral de anunciar el Evangelio. Tenemos, no una vacuna, tenemos el Evangelio. O sea, tenemos las buenas noticias de Dios de salvación para todos los hombres, ¿verdad? Tenemos la salvación, el perdón de pecados.
La gente se está muriendo en su pecado. Nos impacta ver cómo día a día están muriendo miles de personas en nuestro país, y no solo en nuestro país, en el mundo son más, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como creyentes? Poniendo el evangelio debajo de un almud, de un cajón, debajo de la cama, escondiéndolo. Sí, al final se va a manifestar la verdad. Todos van a ver quién es Jesús. Pero tú tienes la oportunidad el día de hoy de proclamar quién es Jesús. Tienes la verdad de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Por eso dice el verso 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Recuerdas eso? Jesús vuelve a citar lo que dijo anteriormente en el verso 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y veíamos, la semana pasada en ese versículo te decía, todos tenemos oídos, ¿verdad? Pero muchos son sordos a la voz de Dios. Eso es lo que está diciendo. Aquí vuelve a decir lo mismo. O sea, lo que estoy diciendo es esto. Si lo has recibido, tienes que dar fruto. La palabra tiene que dar fruto en tu vida. Tienes que ser un altavoz para el Señor. Somos responsables de escuchar cuidadosamente, pero también somos responsables de responder en obediencia. Muchos de los que están ahí, miles de personas, están escuchando a Jesús, pero ¿cuántos van a responder correctamente a lo que están escuchando? Cuando escuchamos la palabra, nos hacemos responsables. Así que debemos de cuidar cómo estamos escuchando. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que viene a continuación, verso 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Nuevamente, el contexto es el mismo. Jesús viene hablando de la palabra, de cómo la recibimos. Por eso dice, mirad lo que oís. Jesús está diciendo, pongan atención a lo que escuchan. ¿Sí? Claro que el contexto y la referencia es de cómo estamos escuchando la palabra de Dios, pero de todas formas, yo te lo quiero llevar a un lugar, a un sentido más general. ¿Qué estás escuchando? Aparte de la palabra de Dios. ¿No? Creo que muchas veces lo que estorba, lo que no nos deja escuchar atentamente a Dios, es que estamos escuchando muchas cosas de afuera. Muchas cosas de este mundo. Doctrinas vanas, ¿verdad? Huecas, como dice Pablo en Colosenses. Que lo que buscan es engañarnos. ¿Sabes? Satanás ha hecho esto toda la historia. En toda la historia Satanás ha hecho esto. Tergiversar, engañar. Él sabe hacerlo. Lo primero, para poder escuchar bien la palabra de Dios con atención, deja de escuchar cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Deja de leer, deja de ver videos en YouTube de doctrinas que no son bíblicas, aunque parezcan bíblicas. Esas son las más peligrosas. Esa es la especialidad de Satanás, ¿sabes? Tomar la palabra de Dios y tergiversarla, adulterarla. Es lo que hace él. Lo hizo con Eva, ¿verdad? Lo va a hacer contigo, obviamente. Por eso tienes que estar atento a lo que Dios dice y aferrarte a eso, la verdad de Dios. Entonces Jesús dice, pongan atención a lo que escuchan. Me gusta cómo lo dice en el pasaje paralelo en Lucas 8. Déjame leerlo, este versículo, Lucas 8:18, lo puedes ver luego en tu casa, que es el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas. Jesús dice de otra forma, Jesús dice así, mirad pues cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. O sea, aquí dice, mira lo que oís, pero Jesús dice en Lucas, mira cómo oís. O sea, mira lo que escuchas, o sea, pon atención a lo que estás recibiendo, a lo que estás escuchando, a lo que Dios está hablando, pon atención. Pero aquí dice, pero mira cómo lo estás haciendo. ¿Sí? Y ahí está la diferencia entre una tierra y otra tierra, entre un corazón y otro. ¿Verdad? ¿Cómo lo estamos recibiendo? Entonces habla de poner atención a lo que oímos, pero también a cómo oímos. ¿Sí? O sea, cómo vamos a responder a lo que estamos escuchando. O sea, Dios nos va a pedir cuentas.
aún de esto, de lo que estás oyendo el día de hoy, de lo que escuchaste la semana pasada, si tú no estás respondiendo, va a haber cuentas. ¿Sí? La idea es que no tomemos a la ligera lo que Dios nos habla en su palabra. ¿Sí? Es la voz de Dios. Es la palabra de Dios. Considera eso. Es la voz que dijo, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Simplemente habló y ¡puf!, las cosas se hicieron de la nada. Es esa voz la que te está hablando. No es cualquier voz. Es la voz de Dios. La voz que más adelante, lo vamos a ver la siguiente semana, le dirá al mar, calla y enmudece. ¿Y sabes qué hace el mar? Le obedece. Es esa voz. En el verso 39 vamos a ver eso la siguiente semana. Es la voz de Dios. Entonces pon atención y responde. ¿Por qué? Porque con la medida con que medís os será medido. Quiere decir esto, en la medida en que nosotros respondamos a la palabra de Dios, Dios responderá en su palabra. Podría ser como, porque muchas veces vemos esto como la forma de juzgar, ¿no? Si tú juzgas así, así serás juzgado. No, aquí no está hablando de juicio, está hablando de la palabra, ¿recuerdas? Con la medida con que midáis, os será medido. Si tú tomas la palabra y la recibes, ¿no?, y entonces respondes correctamente, ¿no?, conforme respondamos a la palabra, entonces Dios va a responder. Y aún dice, se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Te das cuenta? Entonces, si escuchas la verdad y aplicas la verdad, Jesús dice, se te dará más verdad. ¿Te das cuenta de eso? Aquí hay una promesa que Dios nos da, hace para nosotros, una promesa. Dios promete darnos crecimiento espiritual, ¿verdad? Es lo que está diciendo, te voy a dar más. Pero hay una condición, si escuchamos y respondemos correctamente a esa revelación de Dios. Esa es la clave. Yo creo que todos nosotros como cristianos, como creyentes, queremos eso precisamente. Queremos crecer espiritualmente. Y aquí está la clave. ¿Cómo estás atendiendo a la voz de Dios? Sabes, he conocido hermanos que en algún momento me han platicado, ¿no?, y me han compartido su frustración, ¿no? Y se han sentido, me dicen que sienten frustrados por no entender la palabra de Dios. Leen mucho, meditan, estudian, pero no reciben revelación de Dios. Y aquí está la respuesta. Porque no responden a lo que Dios les habla. No ponen en práctica la palabra en sus vidas. Aquí lo estamos viendo. Si escuchamos con atención y respondemos en obediencia a lo que Dios nos habla, Él nos dará entendimiento. Nos dará más deseo y sobre todo crecimiento. Es lo que está diciendo aquí. Fíjate lo que dice el verso 25. Dice, porque al que tiene se le dará. ¿Viste? Si tú buscas la palabra, si obedeces, Dios te va a dar más. Pero dice, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Si escuchas la verdad y no aplicas, no la practicas, aún lo que se te ha dado, te será quitado. Pues decía, Dios va a pedir cuentas de esto. Así como Dios está dispuesto a dar más a que pone en práctica lo que recibe, de la misma manera le quitará la poca revelación al que no practica la verdad. Dios no te revelará nada a menos que pongas en práctica lo que ya te ha revelado. Es el principio que vemos aquí. Es por eso que algunas personas pues se aburren, ¿no?, con el estudio de la Biblia, porque nunca aplican las verdades en sus vidas. Es triste, pero es cierto. ¿Cómo estás recibiendo la palabra? De eso estamos hablando el día de hoy. Verso 26, vamos a continuar. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga,
Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces hace otra parábola, ¿no? Y Jesús cita otra parábola que nos habla del crecimiento, ¿no? Pero un crecimiento, digámoslo así, invisible de una semilla, ¿no? Ilustrando cómo funciona el reino de Dios, porque decía además, así es el reino de Dios. Está explicando de qué manera el reino de Dios se forma. Y es a través de la palabra, ¿no? Lo que viene hablándonos. Vuelve a tomar esa imagen de una persona que siembra una semilla, ¿no? Pero ahora explica cómo simplemente la persona siembra y no tiene que hacer nada más, ¿verdad? Va al día siguiente y ve cómo va creciendo. Y va creciendo y otro día y va y viene y va creciendo y de repente ya creció. No hizo nada más, es lo que está diciendo. Esta parábola nos enseña que nosotros no podemos hacer crecer la semilla. Ni siquiera podemos explicar cómo crece, ¿verdad? Bueno, quizás el día de hoy seguramente ya la ciencia ha podido examinar la manera en que una semilla crece y da fruto. En ese tiempo no, ¿verdad? Quizás el día de hoy ya lo pueden hacer. Sin embargo, ellos no pueden originar el crecimiento. Eso solo lo hace Dios, ¿verdad? Y lo mismo ocurre espiritualmente. Tú vas a sembrar, o sea, tú vas a empezar a predicar el evangelio, a anunciar, a compartir la verdad de Dios. Pero Dios es el que va a dar el crecimiento. O sea, tú no vas a convencer a nadie, como hemos visto. Es Dios quien va a hacer esa obra en los corazones receptivos de la palabra. ¿Sí? El crecimiento espiritual es algo que no podemos examinar con estudio, ¿verdad? O sea, de repente tú le puedes predicar a alguien y predicar a las dos personas en el mismo tiempo y de repente una no entendió nada, no creyó y la otra de repente ya en unos cuantos meses ya lo ves leyendo su Biblia, ¿no? Obedeciendo a Dios, practicando la verdad, dices, wow, o sea, ¿qué pasó? Pues el que da el crecimiento es Dios. O igual otro ya creyó, pero va más lento, ¿no? Es eso lo que estamos viendo aquí, es lo que dice. Nosotros no podemos, o sea, no hay un método a seguir para que no, de esta manera, no, esta persona va a crecer, no. Eso solamente lo hace Dios. Hay una parte en la que nosotros no podemos, pues sí, hacer nada. Solamente esperar en Dios y confiar en Dios. ¿Sí? La manera en que la semilla crece y produce fruto es algo que solo Dios hace. ¿Sí? Y aunque probablemente el apóstol Pablo no estuvo presente escuchando a Jesús en esta multitud, él entendió esta parábola. Déjame leer esto en 1 Corintios. Si quieres, vamos ahí, 1 Corintios 3. Si me quieres acompañar ahí en tu Biblia. Fíjate lo que él escribió en 1 Corintios 3, explicando pues lo que él era, ¿no? Junto con los demás apóstoles, aún mencionando a Apolos, ¿no? Que los corintios estaban experimentando divisiones porque cada quien ya tenía a su apóstol preferido, etcétera, ¿no? Entonces va a explicar, ¿no? Y por medio de esta ilustración, pues, ¿qué es lo importante? Dice el verso 5, 1 Corintios 3, verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dice, servidores. Eso es lo que somos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Ustedes creyeron por medio de nosotros, pero dice, pero nosotros somos servidores, somos eso, llevamos el mensaje. Y dice, y eso según lo que cada uno concedió el Señor, o sea, no somos nosotros. Ustedes creyeron por nosotros, nosotros fuimos el conducto, la vía que Dios usó, pero la fe viene del Señor. Fíjate lo que dice el verso 6. Yo planté, dice, o sea, eché la semilla. Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado. ¿Quién dice ahí? Dios, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Y es lo que está diciendo Jesús aquí, ¿no? El sembrador echa la semilla, pero él no sabe qué es lo que sucede, cómo es que crece, porque es Dios quien lo hace. Verso 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Sí? O sea, todo es para la gloria de Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibiera su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, así es el reino de Dios. Es un grupo de personas que simplemente creen la verdad y la empiezan a propagar. Y Dios empieza a actuar en la vida de las personas y trae crecimiento. ¿Sí?
Isaías también entendió esto. Y se lo escribió a los judíos, ¿no? Siglos atrás escribió en Isaías 55, verso 10 y verso 11. Isaías 55, 10 y 11. Es donde dice esto: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Quién está hablando? Dios, ¿verdad? Así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, nosotros no podemos entender el proceso quizás, todo el proceso que ocurre, pero es Dios quien lo hizo. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces es lo que Jesús está explicando aquí. Ese sembrador no ve todo lo que sucede en el crecimiento. Simplemente de repente un día va, ay, ya creció más, y ya creció más, y ya. Así es el reino de Dios. La palabra de Dios obra de manera invisible en cada persona. Solamente podemos ver el fruto. ¿Sí? Entonces nosotros la recibimos como buena tierra, pero al final Dios es quien da el crecimiento. ¿Sí? Nuestra tarea no es el crecimiento, nuestra tarea es recibirla, practicarla y esparcirla. Ve lo que dice ahora el verso 28 y 29. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces habla del crecimiento, pero lo primero es interesante, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Entonces Jesús explica que es algo automático. La palabra suyo aquí es la palabra griega autómatos, que significa automático. De ahí viene la palabra automático. O sea que él explica que es algo automático que la tierra lleve fruto sola, o sea, por sí sola automáticamente. Esta parábola tiene un mensaje importante para todos los que siembran la palabra de Dios, para todos los que están predicando, anunciando la verdad de Dios. Cuando la semilla ha sido sembrada correctamente, hay que darle tiempo para que crezca y dé fruto. Lleva un tiempo. Es lo que está mostrando. El crecimiento y el fruto llevan su tiempo. Incluso cuando la semilla y la tierra son buenas, va a llevar su tiempo. Sí. Al sembrar el evangelio es necesaria la paciencia. No esperes ver un fruto inmediatamente. Va a llevar un tiempo. Y quizás lo has visto en tu propia vida, ¿no? O sea, cuando tú recibiste a Jesús, o sea, llevó un tiempo para que empezaras a confiar, a creer, ¿verdad? A crecer en la fe. Y es así, lleva un tiempo. Tenemos que ser pacientes con la obra de Dios. Él lo está haciendo. No debemos esperar pues una cosecha completa de cristianos inmediatamente. Lo mejor que podemos hacer es esperar pacientemente y aún regar esa semilla con oración. Vamos a estar orando por esas personas. Es lo que tenemos que hacer. De esa manera es que Dios empieza a actuar, ¿no? Vamos a ver la siguiente parte, verso 30. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Sigue hablando de lo mismo. Sigue hablando de cómo Dios trae su palabra, la recibimos, empieza a propagar y cómo Dios empieza a dar crecimiento, ¿verdad? Pero ahora dice, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? O sea, sigue con esta intención Jesús. A ver, otra cosa que asemeje el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos, ¿no? Entonces él continúa enseñando por parábolas lo que es el reino de Dios. Y ahora habla del grano de mostaza, ¿no? Dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, ¿no? Y hay mucha disputa acerca de esto, ¿no? ¿Por qué Jesús se equivocó? No es la semilla más chiquita, no hay semillas más pequeñas.
Sí, aunque la semilla de mostaza no es la más pequeña del mundo, sí era la semilla más pequeña que sembraban los judíos. Sí, esa es la intención de Jesús. Tenemos que ver el contexto de lo que está pasando, ¿no? Entonces Jesús dice, es una semilla, pues sí es pequeña, pero después de sembrado, dice, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, ¿no? Al grado de echar grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. No sé si tú has llegado a ver algún árbol así de semillas de mostaza o de mostaza más bien. Yo solamente en internet me puse a buscarlos y sí son impresionantes. O sea, crece y no solo crece de altura, crece a lo ancho. Y de altura llegan a crecer hasta 4 metros. 4 metros, perdón. Es bastante lo que crecen. O sea, sí llega a crecer un árbol muy grande, ¿no? Y pues Jesús dice esto. El reino de Dios es como esto, como una semilla pequeña, ¿no? Que tú la ves así insignificante, pero la siembras y de repente empieza a crecer y a crecer y a crecer y es algo muy grande. Le salen ramas y crece muy grande. Es muy abundante, ¿no? ¿A qué se refiere Jesús? ¿De qué está hablando Jesús? Pues es lo que va a hacer la palabra nuevamente, ¿no? La semilla va a caer y va a empezar a producir. Y cuando Dios produce, puede producir de esta manera, ¿sí? Ahora, realmente esto se cumplió. Jesús está hablando esto antes de ir a la cruz, pero esto pues ya lo vimos cumplido nosotros. El reino comenzó, si tú recuerdas, lo vimos, comenzó solo con 12 hombres. Cuando Jesús elige a los 12 apóstoles, lo vimos. Estaba comenzando este reino. Eligió solo a 12 hombres. Y después de recibir el Espíritu Santo, ya en el libro de los Hechos, ¿ustedes recuerdan Hechos 2? Después de esto, uno de esos hombres, Pedro, predica el Evangelio. Y 3,000 personas se convierten a Cristo. Así de sencillo. De 12 pasan a ser 3,000, más de 3,000. Y el libro de los Hechos prácticamente es el principio del cumplimiento de esta parábola. Puedes ir viendo cómo la semilla va esparciéndose y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y van los viajes misioneros de Pablo y van propagándose, ¿no? Y se va sembrando en otros lugares, ¿verdad? En diferentes lugares y crecen iglesias. Y ese es el sentido de que está hablando aquí. Es el reino de Dios que llega a crecer de esta manera y que ha crecido durante los siglos, lo sabemos. Sin embargo, pues es importante considerar pues todo el contexto, lo que nos enseña aquí, ¿no? Llega a crecer tanto que dice el verso 32, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Sí? Y si empezamos a recordar el contexto de lo que esto representa, estamos viendo que la semilla es la palabra de Dios, tomándola desde la parábola del sembrador. ¿Quiénes son las aves del cielo en la parábola del sembrador? ¿Sí? ¿Recuerdas quiénes eran? Las que se comían las semillas en el camino. Verso 15. Dice así: estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Se dan cuenta? Entonces las aves del cielo pues representan a Satanás. Y aquí vemos a las aves del cielo haciendo su morada bajo la sombra del reino de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, la iglesia el día de hoy es un cuerpo tan grande que aún no hay lugar para que muchos se metan viniendo en el nombre de Satanás. Digo, el Nuevo Testamento está plagado de eso, ¿verdad? Falsos apóstoles, falsos maestros, ¿verdad? Pablo les dice hombres fraudulentos, ¿sí? Así, ministros de Satanás, hombres que vienen no vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Y no solo hablando de pastores, estamos hablando de creyentes, congregantes. Esa es la verdad. La iglesia de Jesús, sí, somos nosotros, el cuerpo de creyentes. Pero tenemos que entender y considerar que en nuestras reuniones hay gente que no ha creído en Jesús. Y no estoy hablando de nuevos. Estoy hablando de personas que aunque conocen la palabra, que son usados por Satanás. A ese grado. Ese es el crecimiento de lo que está hablando Jesús. Claro, en la iglesia siempre va a haber, y conoces quizás también esta historia, la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Es lo que Jesús enseña ahí. En la iglesia siempre va a haber cizaña que crece con el trigo. Entre los 12 discípulos hubo uno que fue cizaña, ¿verdad?
Así de sencillo. Judas Iscariote, sí, fue usado por Satanás, él no creyó. Entonces esto es real, ¿no? Decía el pastor Warren Wiersbe, decía, mientras más grande sea la red, más grande es la posibilidad de atrapar peces buenos y malos, ¿no? Así será el evangelio. Entonces no tenemos que sorprendernos que de repente por ahí salga un ave del cielo, ¿eh? En la iglesia lo va a suceder, ¿no? Y pues aún están escuchando. Entonces, pues vemos esto, ¿no? Recordemos que Jesús está echando la red delante de miles de personas, pero no todas ellas responderán correctamente a su predicación. Muchos serán solamente aves del cielo buscando dónde taparse del calor del sol, o más bien del fuego del infierno, porque muchos hacen eso. No, pues por si las dudas, ¿no? Voy a la iglesia cristiana, por si las dudas, ¿no? No es que sí sea verdad, entonces mejor voy. O sea, mucha gente está así en la iglesia. Y desde un principio fue así. Juan el Bautista le dijo a los judíos que venían a bautizarse en el Jordán, que Juan se dio cuenta que realmente no lo hacían con arrepentimiento. Les dijo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque eso es lo que están haciendo, buscan nada más huir de eso. Pero no buscan pertenecer realmente al reino de Dios. No se han arrepentido. Mucha gente está así en la iglesia. Gente que nunca ha experimentado el verdadero arrepentimiento. Y se dicen que son cristianos. Sin arrepentimiento no hay cristianismo, así de sencillo. ¿Sí? Necesitas experimentar el verdadero arrepentimiento y creer en Jesús. Solo un verdadero arrepentimiento te va a permitir ver a Jesús como realmente es, como el Salvador. Si no te has arrepentido, solo estás viendo a Jesús como un maestro. ¿Sí? No lo estás viendo realmente como tu Salvador. Vamos a ver los últimos 2 versículos. Dice, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y vuelvo a mencionar lo mismo que vimos la semana pasada, ¿no? En la parábola del sembrador, ¿no? La manera en que Jesús les predicó, les enseñó, ¿no? Y lo que vemos aquí es simplemente recordar eso. Jesús adaptó su método de enseñanza según la capacidad y el interés de entender la palabra de aquellos que estaban escuchando, ¿no? Algunos que no iban a querer escuchar, que están duros de corazón, Jesús dijo hablarle solamente por parábolas. Pero a los discípulos les hablaba y les enseñaba, ¿no? Y aún les explicaba esas parábolas, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? Realmente Jesús habló en parábolas no para confundir, sino para desafiar a los que sinceramente lo buscaban. Es lo que Jesús estaba buscando, ¿no? Entonces, es lo que dice aquí, pero dice algo más, ¿no? Dice que con muchas parábolas, perdón, ahí en el verso 33, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, ¿no? O sea, quizás Jesús usó más parábolas, pero Marcos solo escribió estas, ¿no? De las que escuchó. Pero lo que vemos aquí es que este versículo nos muestra que en toda esa sección Jesús ha estado enseñando sobre la palabra, ¿verdad? Pues te decía, es importante ver el contexto para entender cada una de esas parábolas, como Jesús lo dijo. Si tú no entiendes la parábola del sembrador, no vas a entender las demás parábolas. Está hablando de la palabra. Por eso dice, con muchas parábolas como estas les habló la palabra, ¿sí? Entonces él ha estado así enseñando la palabra de Dios, lo que produce la palabra de Dios, ¿no? Y la forma en la que la palabra de Dios actúa en cada uno. Cada una de estas parábolas tiene que ver con eso, con la palabra de Dios. Y es lo que vemos aquí nuevamente, ¿no? Nuestro Señor nos ha ido mostrando la manera en que la palabra actúa en el corazón del hombre, ¿sí? Y esto nos lleva nuevamente a examinar nuestro corazón. ¿Qué tipo de tierra estamos siendo? ¿Verdad? Necesitamos ser esa buena tierra. Necesitamos dejar que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, que pueda empezar a germinar y producir fruto. Realmente es lo que Dios quiere. Pero como vemos aquí, necesitamos estar atentos a lo que Dios nos habla, siendo obedientes, practicando la verdad, proclamando esa verdad, viviendo de acuerdo a esa verdad. Y entonces Dios va a empezar a producir, porque es lo que Él hace, nadie más. Dios va a empezar a producir eso en nosotros.
y va a traer un crecimiento. Un crecimiento que puede ser así como veíamos, como una semilla de mostaza. El crecimiento que Dios menciona aquí es algo realmente, pues, que no es normal, ¿no? Es bestial, un crecimiento bestial. Y Dios puede hacer eso en nuestras vidas, un crecimiento así. Cada uno de nosotros pensamos tener un corazón sencillo, sincero, creyendo totalmente lo que Dios dice y respondiendo a lo que Dios dice. Todo esto lo que vimos el día de hoy, nos va mostrando cómo es que la palabra de Dios va trabajando en cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y a pedirle esto, que a todos nosotros nos dé corazones así. Realmente que nuestra iglesia pueda crecer en fe, en el conocimiento de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, te queremos agradecer por tu palabra, Señor. Nuevamente, Señor, nos recuerdas lo que vimos la semana pasada, Señor. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos respondiendo a tu voz, Señor? Si nuestro corazón no está respondiendo correctamente en obediencia, Señor, pues nada de esto va a ocurrir en nosotros, Señor. Tu palabra tiene poder, Señor, como veíamos, para dar crecimiento, porque es tu palabra, viene de ti, Señor. Pero es necesario, Señor, que nosotros seamos obedientes, que creamos sinceramente lo que tu palabra dice y que podamos practicar la verdad, Señor. Danos corazones así, Señor, que podamos recibir tu palabra, Señor, y no esconderla, como digamos, no ocultarla, Señor, al contrario, Señor, ponerla delante de todo, Señor, porque esa es tu iglesia, es columna y baluarte de la verdad, dice tu palabra. Ayúdanos a hacer esa columna, ese sostener tu verdad, Señor, delante de todos, para que entonces ya pueda producir fruto en nuestras vidas, Señor. Que podamos ver ese fruto, Señor, producido, Señor. Que realmente podamos ver otras vidas siendo bendecidas, Señor, con tu palabra, Señor. Permítenos ver ese crecimiento, Señor. Si es algo como vemos que no viene de nosotros, no solo creemos, Señor, y practicamos y anunciamos, pero eres tú quien da el crecimiento. Y es lo que te pedimos, Señor. Permítenos crecer en tu palabra, Señor. No solo en conocerla, sino en practicarla, Señor. Para que tú nos sigas dando más y más, Señor. Ayúdanos a ser fieles con eso, Señor. Que tu iglesia pueda crecer como ese grano de mostaza, Señor. Y dar un fruto enorme. Por favor, Señor. Aquellos que no han creído, Señor, que están como esas aves del cielo, simplemente en la sombra, Señor, yo te pido que traigas convicción a sus corazones. Que el día de hoy puedan creer en ti. Trae fe, Señor. Que puedan comenzar este proceso de crecimiento, Señor. Por favor, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por todo lo que nos enseñas, Señor. Ayúdanos a recibirlo correctamente, Señor, y a meditar en esto. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.